Vamos a ponernos en pie entonces, hermanos, para leer la palabra del Señor. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta a los Efesios. Vamos a buscar el capítulo número 6. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 y versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, es evidente que tenemos en nuestro país un problema muy grave de violencia, y es importante, en primer lugar, comprender el fenómeno de la violencia, porque no siempre se tiene un entendimiento adecuado del fenómeno. Mientras nosotros no podamos comprender por qué razón la violencia se produce, no vamos a poder encontrar las causas para darle una salida al problema. Una frase que se ha hecho muy frecuente en los últimos años en nuestro país es el decir que la violencia es un fenómeno multicausal. Y aunque eso pudiera sonar pues como una frase quizá elegante o académica, la verdad es que no está diciendo nada, porque es evidente que la violencia no responde a una sola causa, sino que tienen que ser múltiples causas, y eso es lo que significa la palabra multicausal, que son varios elementos los que generan la situación de violencia. Por eso digo que decir que la violencia es multicausal es no decir nada. No se está dando una verdadera explicación de el por qué el fenómeno se presenta. Ahora, notemos que es un fenómeno desde el punto de vista que no se trata de hechos aislados de violencia que se da en algún lugar y luego de casualidad también se dio en otro. Sabemos que esto responde a una situación de carácter nacional, donde hay patrones de violencia que se repiten una y otra vez, y no solamente se repiten una y otra vez, sino que las personas incluso tienen ya un prejuicio en su mente, de tal manera que cuando ocurre un hecho de violencia, inmediatamente saltan las probables explicaciones o el decir, esto sucedió por tal o cual razón, y sin tener en cuenta que ese tipo de pensamiento o prejuicio no necesariamente está respondiendo a la realidad de las cosas que ocurren en el país. Pero el mismo hecho que ocurran con tanta frecuencia y, como digo, siguiendo cierto patrón que nos puede llevar a ese tipo de conclusiones simplistas, nos indica que algo en verdad ocurre y que tiene que haber una explicación. Debe existir una explicación. Una de las explicaciones que se dan a la violencia, y es la que se ha utilizado en nuestro país y se sigue utilizando hasta el día de hoy, es el hecho de pensar que
la persona que ejerce algún tipo de violencia es una persona que al mismo tiempo no quiere ser violentada. Él usa la violencia contra otra persona, pero no quiere que se use violencia en contra de él o en contra de ella. Entonces, esa teoría nos dice que si, partiendo del hecho que estas personas no quieren afrontar consecuencias de su conducta violenta, entonces la salida es que estas personas puedan saber que cada vez que cometan un hecho de violencia van a recibir las consecuencias de ese acto violento que ellos realizaron. Estas consecuencias pueden venir, por ejemplo, por medio de ir a parar a la cárcel, que se le imponga determinado tipo de pena o de condena. Otros creen que incluso hablan del tema de la pena capital o pena de muerte, y entonces dicen, ese será el remedio a este tipo de situaciones. Y así es como en nuestro país se han tomado medidas, entre ellas, por ejemplo, el endurecimiento de las penas para delitos como el asesinato, el secuestro, la extorsión, pero el agravamiento de las penas por causa de ese tipo de delitos violentos en realidad no ha provocado ningún resultado. Y lo cierto es que si nosotros examinamos la historia de nuestro país en las últimas décadas, nos vamos a dar cuenta que siempre el tema de la violencia se quiso afrontar desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, que si se aplicaba mano fuerte o tolerancia cero, como se le llama en algunas ocasiones, las personas entonces se abstendrán de hacer más violencia. Y ahí es donde viene la idea que lo que se necesita es alguien que tenga los pantalones bien puestos para tomar aquellas medidas que sean necesarias, que no le vaya a temblar la mano, y que entonces el problema de la violencia se resolverá. Sin embargo, le decía, si uno examina las últimas décadas de la historia reciente de nuestro país, uno se da cuenta que esa es la lógica que se empleó todo el tiempo, y el resultado que se tuvo de aplicar esa lógica no fue nada más que el potenciar aún más la violencia. No resolvió el problema de violencia, la multiplicó. Y mientras más severas fueron las medidas que se fueron tomando en contra de quienes utilizaban la violencia, la respuesta siempre fue que los niveles de violencia fueron escalando y siendo aún mayores. Pero quiero también decirles que esto no es algo que se limite únicamente a lo que es la historia nacional, la historia de nuestro país, sino que también es una teoría o una hipótesis que se ha utilizado prácticamente en todos los países del mundo y se ha venido implementando desde que se tiene un registro de ese tipo de pensamiento en los últimos 3000 años. Cualquiera podría pensar que 3000 años es suficiente tiempo como para haber probado una teoría de solución al tema de la violencia, y sobre todo si durante todos esos milenios la teoría de aplicar la fuerza y la mano firme contra los que hacen violencia en tantos países, debería ser un tiempo suficiente para demostrar si ese tipo de respuesta que se le busca al tema de la violencia funciona o no funciona.
Pero lo que nos muestra estos milenios de aplicación de ese tipo de pensar, y como digo, prácticamente en todos los países del mundo, todo señala a que ese no es el enfoque adecuado, no es el enfoque correcto para poder encontrar una salida al tema que actualmente nos atañe. Lastimosamente, con todo y esa lección que deberíamos haber aprendido de nuestra historia natural, o de nuestra historia nacional más bien, y si a eso se sumara esos 3000 años de experiencia de la aplicación de esta lógica, es un verdadero error, y es también muy ingenuo, pero al mismo tiempo peligroso e irresponsable, el continuar aplicando un tipo de pensamiento que está muy probado que no es la solución, sino que lo que hace es potenciar aún más el uso de la fuerza, porque ante una fuerza siempre se antepone una fuerza mayor. Recordemos que este es un principio que ya la Biblia había establecido hace mucho tiempo atrás. Lastimosamente, los seres humanos no dan oídos a lo que la palabra de Dios dice. Pero la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Ahí la palabra de Dios nos está diciendo que a la palabra áspera no se le debe responder con la misma aspereza, porque entonces lo que eso producirá será una reacción de mayor fuerza. Pero si a las palabras duras o ásperas se le responde con una respuesta blanda, la Biblia dice que eso hará que la ira descienda, que los niveles de agresividad que se han alcanzado puedan venirse abajo. Ahora, quiero aclarar que no es la enseñanza de la Biblia, y tampoco es lo que estoy tratando de decir, que el problema de la violencia se resolverá siendo complacientes con ella o permitiendo que las personas hagan lo que quieran hacer. No es esa la enseñanza de la Biblia. La enseñanza de la Biblia lo que propone es una búsqueda de salida y de respuesta al tema de la violencia, pero no por la vía de añadir nueva violencia o un mayor grado de agresividad, sino por medio de la búsqueda de entendimientos. Porque cuando la palabra de Dios dice que la blanda respuesta quita la ira, no significa que se está tolerando la agresividad de la otra persona, porque primero se está hablando de una respuesta ante esa agresividad, pero es una respuesta que está basada no en un grado mayor o igual de agresividad que el que está mostrando la persona, sino que lo que se les está dando como respuesta es una respuesta sensata, razonable, humana, que lógicamente dará paso a que se pueda lograr una mayor comprensión de el momento que se está viviendo, para poder formular una base de resolución a los conflictos que deben resolverse. Ahora, en los últimos días, y nada menos, en uno de los periódicos que fueron publicados esta mañana, aparece, y también en los días anteriores, propuestas de parte de altos mandos militares en nuestro país, quienes solicitan que se pueda aplicar la suspensión de ciertas garantías constitucionales en ciertas áreas que se saben son especialmente conflictivas.
Y en la publicación de esta mañana aparece la opinión de 3 generales que apoyan ese tipo de medida. En primer lugar, no nos debe extrañar que una propuesta de ese tipo surja desde la Fuerza Armada, porque ¿qué otro tipo de propuesta se podría tener de parte de la Fuerza Armada? Si la Fuerza Armada es precisamente eso, una fuerza, y que además está armada, es decir, han sido entrenados para el uso de la fuerza, para responder con fuerza. Entonces no nos debe extrañar que ellos lo que pidan es que se limiten ciertas garantías constitucionales a la población con el fin de tener más libertad de utilizar la fuerza. Ahora, lo curioso es que los 3 generales que aparecen en esa noticia en un periódico de este día por la mañana y que apoyan ese tipo de medidas son exactamente los mismos 3 generales que durante el periodo de la violencia política en nuestro país hicieron el mismo tipo de propuesta. Y todos los que tenemos más de 40 años de edad sabemos las consecuencias que ese tipo de medidas trajo en el conflicto de violencia política que recientemente, hace 18 años, terminó en nuestro país. Entonces, pareciera que todo el mundo debería darse cuenta de la gravedad de propuestas que ellos están haciendo, y sobre todo ellos, porque fueron quienes pudieron ver frente a sus ojos y en su propia cara las consecuencias que tuvo el haber tomado ese tipo de medidas que hoy una vez más están solicitando. Lo triste es que las personas, la población en general, y entre ellos mucho pueblo evangélico, tienen el mismo tipo de mentalidad de pensar que a la violencia se la va a combatir con más violencia y que a la fuerza se la va a derrotar aplicándole una fuerza mayor. Pero una fuerza mayor nunca vence a la otra fuerza, sino que obliga a esa otra fuerza a escalar para tomar nuevas dimensiones de fuerza o de violencia. A eso se debe, si usted lo nota, es bien fácil notarlo. No había Fuerza Armada patrullando las calles. Hace 3 meses la Fuerza Armada salió para patrullar las calles, pero ¿qué es lo que tenemos? Disminuyó la cantidad de asesinatos. No la ha habido. ¿Qué es lo que ha existido? Lo que ha existido es que de parte de los actores de la violencia social, la respuesta ha sido que han comenzado a utilizar armas de guerra. Y por eso es que usted puede notar como solamente por hablar del centro de San Salvador, alrededor de 4 o 5 granadas de uso militar han sido utilizadas, lo cual no se estaba haciendo con anterioridad, pero hoy se está haciendo. ¿Por qué? Porque se les está aplicando una medida de fuerza mayor. Entonces, como digo, aplicar más fuerza no significa que se logrará controlar la violencia que había. Lo que hace la violencia es saltar a nuevos niveles. Y usted ve que ahora están utilizando armamento similar al que la Fuerza Armada utiliza. Entonces ese es un camino de continuar alimentando una espiral de violencia que no alcanzará una resolución, como de igual manera lo fue el conflicto armado de carácter político que hubo en nuestro país. ¿Cuál fue la fuerza que derrotó a la otra? Ninguna. Cualquiera que hubiera tenido uso de razón en el año de 1992, o si quiere, y yendo a la ofensiva del año
89, si algo dejó claro esa ofensiva era que ni las fuerzas insurgentes podrían derrotar al ejército, pero que también el ejército era incapaz de poder derrotar a las fuerzas insurgentes. Entonces, ¿por qué esos niveles de violencia política cesaron? Cesaron porque la fuerza de uno fue superior a la otra y terminó derrotándolo. No, la solución se llegó precisamente gracias a entender que no era el uso de la fuerza el que llevaría a resolver el problema de violencia política, sino que si el problema era de violencia política, lo que estaba generando la violencia eran elementos políticos. Entonces había que llegar a acuerdos políticos para solucionar la violencia política, y es efectivamente lo que se hizo. Lo que hoy conocemos con el nombre de los acuerdos de paz, si usted puede leerlos, están publicados, los puede encontrar en cualquier librería. Usted verá que todos son acuerdos de tipo político. Resuelto el conflicto político, se resuelve el problema de la violencia política. En la actualidad, el móvil principal de la violencia no es político, es de carácter social. Por eso es que se le llama violencia social, porque no está persiguiendo objetivos políticos, sino que lo que persigue es la búsqueda de una resolución de ciertas condiciones sociales, lógicamente que quieren ser resueltas no de una manera adecuada, como es el uso de la fuerza o de la violencia. Pero de nuevo, si aplicamos la misma lógica que funcionó en la década de los 90, si tenemos una manifestación de violencia social, entonces significa que esa violencia responde a ciertas condiciones sociales, como en el conflicto respondía a elementos políticos. Logrados acuerdos políticos, se logró desmontar las estructuras de violencia política. Entonces, si hoy la violencia es social, significa que se debe llegar a acuerdos de tipo social para poder desmontar la violencia social que se tiene en la actualidad. No se va a resolver por medio de aplicación de más fuerza. Usted ya sabe que se han hecho varios intentos en nuestro país. Se comenzó con lo que se llamó la mano dura, no funcionó. Como no funcionó, se utilizó publicitariamente el tema de la mano superdura, la cual lo que hizo fue multiplicar mucho más la violencia. Lastimosamente nosotros tenemos a veces memoria muy corta y nos olvidamos que precisamente en esa época el candidato a la presidencia de la República, su promesa con la utilización de lo que él llamó la supermano dura, la promesa era, y lo dijo, y está escrito en periódicos para quienes los guardan y los pueden buscar, que la promesa era que él convertiría a El Salvador en el país más seguro del continente latinoamericano, por medio del uso de la aplicación de la política de la mano superdura. Ese candidato ganó la presidencia, pero ¿qué fue de la promesa que él dio? Que El Salvador se convertiría en el país más seguro de Latinoamérica por medio de la aplicación de la política de mano superdura. ¿Cuál fue el resultado? Que El Salvador se convirtió en el país más violento de Latinoamérica. Es decir, exactamente lo contrario de la promesa de campaña que se había hecho. Como le digo, lastimosamente nosotros tenemos memoria corta, y por tener memoria corta nos olvidamos de las grandes incongruencias y contradicciones en las cuales la clase política suele incurrir en nuestro país. Ahora tenemos un nuevo gobierno
Pero de igual manera, este nuevo gobierno, aunque su eslogan fue el del cambio, realmente en tema de seguridad, cambio no ha habido, sino que lo que ha habido es una continuación de las mismas políticas de utilizar fuerza. Tampoco han funcionado el colocar la Fuerza Armada en las calles, que se creyó que iba a ser la gran salida. Resulta que cada día que pasa demuestra su ineficacia. Ante eso se están pidiendo ahora ya hasta medidas de excepción, es decir, quitar a los ciudadanos ciertas garantías constitucionales como la libertad de circulación, la inviolabilidad de la morada, que son garantías constitucionales. Pero eso es lo que están pidiendo, que se eliminen esas garantías en ciertos sectores, comunidades o barrios donde hay problemas de delincuencia. Si usted vive en alguno de esos lugares y se otorgara estas medidas de excepción, aunque sea de manera temporal y de manera limitada geográficamente, eso significará que usted ya no va a poder circular libremente a la hora que quiera y por donde quiera, sino solamente donde la Fuerza Armada se lo permita. Eso significará que en cualquier momento y a cualquier hora podrán llegar, por ejemplo, para catear su casa y no necesitarán una orden de un juez, sino que simplemente porque se les ocurrió hacerlo, lo harán. La ley prohíbe que se haga incursiones en las viviendas de noche, no se pueden hacer, pero si se aprueba este elemento de la suspensión de garantías, cualquiera podrá entrar a su casa a la hora que sea a las 10 de la mañana, a las 2 de la madrugada. Entonces, eso es lo que significa. Pero ¿qué es lo que eso producirá? ¿Producirá una solución al problema de la violencia? No, porque eso ya se probó en el pasado. Recuerde que en el pasado se aplicó muchas veces las medidas de excepción, y no localmente, sino que a nivel nacional. ¿Se acuerda de las leyes marciales? ¿Se acuerda de lo que la gente popularmente llama estado de sitio? Lo que se llama estado de sitio es precisamente los estados de excepción, que son los que ahora se están solicitando. Pero eso frenó la escalada de la violencia cuando se aplicó. Como siempre, las medidas de excepción se aplican por periodos limitados de tiempo. Y usted recordará que esos periodos tenían que continuar prorrogándose y prorrogándose, y cada vez que se prorrogaban, lo que era la Asamblea Legislativa de esas décadas simplemente decía: se prorroga el estado de excepción en vista que las causas que lo motivaron persisten, y se prorrogaba por un periodo más. Pero note, el mismo decreto de prórroga lo estaba diciendo claramente: se prorroga por persistir las condiciones que dieron lugar a que se tomaran estas medidas de excepción. En el mismo acto en el cual ellos estaban prorrogando las medidas de excepción, estaban reconociendo que esas medidas de excepción no habían funcionado, porque ellos decían: por persistir las condiciones que dieron origen a este tipo de medida. Y llegaba el siguiente periodo y la volvían a prorrogar por persistir las mismas condiciones. Y así hubo estados de sitio que llegaron a durar hasta más de un año en nuestro país, y se iban prorrogando y prorrogando por la misma razón, por persistir las condiciones que le dieron lugar. Es decir, no se estaba resolviendo el problema con esas medidas, pero se continuaba aplicando y aplicando y aplicando la misma medida. Paradójicamente, el conflicto se vino a solucionar cuando se dejaron de aplicar medidas de excepción, que son las que hoy se están pidiendo de nuevo. Entonces, como se trata, le decía, de violencia social, la respuesta debe buscarse en cómo la sociedad está configurada. Ahora, el problema es que el tema de la sociedad es muy amplio, porque ahí entran elementos como la educación,
entran elementos como la salud o la atención médica, entran elementos como las condiciones de vida en las cuales las personas viven, entran elementos como oportunidades de trabajo, entran elementos como oportunidades de estudio para los jóvenes y garantías para que los jóvenes que estudien y completan, por ejemplo, estudios superiores o universitarios, puedan tener garantía que su título les servirá para tener una oportunidad de empleo y que los médicos no tengan que estar trabajando de camareros en algún o de meseros en algún restaurante de comida rápida, o que haya ingenieros que tengan que trabajar de reparar vehículos en un taller de mecánica, o para que no haya abogados que tienen que trabajar en una oficina de correo porque no encuentran plazas para el esfuerzo académico y la inversión de dinero y tiempo que hicieron para capacitarse. Entonces, todo eso está dentro de el mundo de lo social, y dentro de ese aspecto social también se encuentra la iglesia. La iglesia es parte de la sociedad, querámoslo o no. Y no solamente por el hecho que la iglesia ahora representa una parte muy importante de la población salvadoreña, el 38.2%, de acuerdo al último estudio que se hizo sobre religión en los y las salvadoreños y salvadoreñas. No solamente por eso, sino que porque aparte de ser cristianos, cada uno de nosotros somos estudiantes, trabajadores, obreros, comerciantes, padres de familia, hijos, esposos, esposas. Es decir, tenemos parte dentro de ese tejido social. Significa entonces que la iglesia también tiene un papel en la resolución de la violencia social, por ser la iglesia una parte cada vez más creciente del tejido social. Ahora, ¿cómo puede la iglesia contribuir al desmontaje de la violencia? Los patrones violentos se aprenden precisamente de los modelos. El problema es que nuestra sociedad es una sociedad culturalmente violenta, y por eso es que las personas aplauden medidas como esa. Ah, salió la Fuerza Armada, excelente, porque culturalmente creemos que la solución a los conflictos es la fuerza, que están pidiendo que se aplique estado de excepción en algunos lugares. La gente lo aplaude y dice felicitaciones. O un día de estos el ejército asesina a un muchacho que también acababa de acribillar a otra persona, y captura al otro, y las personas aplauden y apoyan, aun cuando todo eso fue ilegal. Todo lo que hizo, claro, también fue ilegal el asesinato que estos muchachos habían hecho. O sea, no lo estoy justificando, solamente estoy poniéndolo como una ilustración de cómo la gente aplaude medidas de fuerza y dice, estuvo bien, estuvo excelente, porque nuestra cultura es violenta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contribuir para que esos elementos culturalmente violentos que tenemos en la sociedad se vayan desmontando? Podemos comenzar por nosotros mismos. Y uno podría decir, bueno, pero ¿y yo qué puedo hacer? Realmente lo que podemos hacer es muy valioso y es muy importante, sobre todo si lo hacemos todos los cristianos, que como le dije, somos ya el 38.2% de la población salvadoreña. Pero eso implica que todos lo hagamos. En una ocasión, a una ganadora del Premio Nobel de la Paz, un periodista le preguntó, ¿qué podemos hacer para contribuir a la paz mundial? Y esta
premio Nobel le respondió al periodista: ve y ama a tu familia. Esa fue la respuesta que le dio. Pero es una respuesta que tiene una gran sabiduría, porque la primera escuela que tenemos los seres humanos es el hogar. Ahí es donde o aprendemos modelos de fuerza, de agresividad y violencia, o aprendemos modelos de diálogo cuando hay conflicto, donde aprendemos modelos de paz, de tolerancia y de encontrar salidas dialogadas a las diferentes situaciones que se viven dentro del hogar. Por eso es que, como le decía, si todo evangélico hiciera esto, estaría dando una contribución enorme a la resolución del problema de la violencia social en nuestro país. Ahora, ¿por qué un cristiano tendría que hacerlo? ¿Por qué un cristiano debería sumarse a este esfuerzo? Se lo digo de la manera más sencilla, porque eso es lo que Dios pide a través de su palabra. Y eso es lo que he leído, o leímos juntos, en esta carta a los Efesios, cuando a los padres se les está recomendando que no deben ser promotores de agresividad en sus hijos. Dice el versículo 4 que leímos: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está diciendo claramente que los hijos pueden ser provocados a la ira por parte de sus padres. Esto significa que la agresividad o la ira nace dentro del seno del hogar. Muchas veces los hermanos pelean entre ellos y quien prevalece es el que tiene el mayor uso de la fuerza. A veces los padres quieren imponer su autoridad por medio del uso de la fuerza. Castigan a sus hijos físicamente de manera agresiva muchas veces. Se cree o se pensaría que el uso del castigo físico lleva como objeto la disciplina, pero a veces los padres no lo hacen ni siquiera por medidas disciplinarias, sino que lo hacen porque tienen en su corazón un deseo de descargar, de desahogarse el enojo que sienten, y lo desahogan sobre los hijos, usando violencia y agresividad con ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos hijos están siendo movidos a la ira, se les está provocando a la ira. Pero lo peor de todo es que esa es la escuela que ellos están aprendiendo. Entonces ya saben que cuando tengan conflictos en la escuela, en la calle, lo que tendrán que hacer es uso de la violencia, como lo hizo el papá, como lo hizo la mamá evangélica y temerosa de Dios. Por eso es que muchos niños, adolescentes, también tienen la idea que Dios es violento, y cuando ellos hacen algo que su conciencia les indica que es incorrecto, se quedan aguardando que ya va a caer el rayo de Dios. Ya Dios me va a aplastar, ya Dios me va a malmatar por lo que acabo de hacer. Pero ¿por qué está pensando en un Dios que actuará agresivamente? Porque lo han visto en sus padres. Y fíjense en esto: en el fondo de nuestros corazones, la idea que nosotros tenemos de Dios muchas veces corresponde con la idea que tuvimos de nuestros padres. Si nuestros padres, sobre todo el padre, si el padre fue intolerante, esa persona tiene una idea de Dios, de un Dios intolerante. Si el padre fue frío, poco amoroso, ese hijo o hija tiene la idea que Dios
es un Dios frío y poco amoroso, si el Padre fue implacable, que no perdonaba ni el mínimo error, ese creyente tiende a tener una idea de un Dios que también es implacable, que no perdona ni el mínimo error. Si una persona no se crió con su padre porque le abandonó, como creyente tendrá una idea de Dios, de un Dios que no se sabe si está o no está, o si ya nos abandonó, como el padre terreno también lo abandonó. Note entonces cuán importante es el papel que los padres juegan hacia los hijos. Por eso, un elemento entre muchos otros donde la iglesia y los cristianos podemos participar es que en nuestros hogares se pueda vivir un ambiente verdaderamente cristiano. Y esto significa que evitemos el uso de la violencia. Recuerde que violencia no solamente es las acciones, los golpes físicos. Hay violencia física ciertamente, pero también hay violencia verbal, hay violencia psicológica, hay violencia sexual, hay violencia patrimonial. Y la violencia patrimonial es cuando la persona que tiene la principal fuente de recursos económicos en el hogar utiliza esa posición para ejercer violencia económica sobre el resto de su familia. Por ejemplo, diciéndole a sus hijos: hoy no vas a comer, o no te voy a dar dinero para que compres. Si querés comprar tus zapatos para ir a la escuela, anda a pedir a la calle, o anda a robar, o ahí ve qué haces, pero yo no te lo voy a dar, aunque él lo tiene. Pero no lo quiere dar porque está ejerciendo violencia sobre su hijo, sobre su hija. Ese es un patrón que esos niños están aprendiendo y lo irán a repetir. Así es como se forman los conflictos sociales, y de ahí es de donde degenera la violencia social. Y por eso le decía, no se trata que a la violencia se le anteponga más violencia. Ya dijo el Señor que el que a hierro mata, a hierro morirá. También dijo el Señor que el que siembra torbellinos cosechará tempestades. Entonces, si a la violencia se le antepone más violencia, lo que habrá será una tempestad que arrasará indiscriminadamente, como siempre, con muchas personas inocentes que no tienen nada que ver en el tema. Pero si por el contrario nosotros comenzamos a evitar la violencia intrafamiliar, los esposos comienzan a respetarse, a dialogar. No es que no deban haber o se puedan evitar los conflictos entre una pareja. Conflictos siempre lo habrá, y eso no es un problema. El problema es cómo se enfrentan esos conflictos, porque esos conflictos se pueden volver en detonantes de irrespeto, de violencia psicológica, de violencia verbal, de violencia física, de violencia sexual, de violencia patrimonial, o de todo ello junto, en el peor de los casos. Pero si en lugar del uso de la violencia, lo que se busca es el diálogo, el conversar, el no alzar la voz, y ahí es clave que la blanda respuesta quita la ira. Entonces uno tiene que saber responder con sencillez. Si la persona está muy alterada, no es el momento adecuado para hablar del tema, sino que hacerlo posteriormente en un abordaje ya más sereno. Los hijos ven eso. Entonces los hijos comienzan a aprender que por grave que un conflicto sea, se puede solucionar, pero si se utilizan los recursos adecuados, que son la comunicación, el diálogo, el poder llegar a acuerdos, porque ese es el matrimonio. Así es como un matrimonio o una familia funciona bien, y es que se llega a acuerdos donde cada quien dice: bueno, este es el espacio que yo necesito, y el otro dice: bueno, esto es lo que yo necesito.
no puedo tenerlo todo, pero en aras de la paz familiar, yo puedo renunciar a ciertos elementos. Y entonces se llega a un acuerdo, se construye una respuesta, una alternativa, y entonces se tiene una familia plenamente reconciliada. Si hacemos esto, hermanos, y como digo, por obediencia a la palabra, porque ahí lo dice, que no debemos provocar la ira dentro de nuestro hogar, no debemos provocarla, al contrario, lo que debemos fomentar es el consenso, el diálogo, el respeto. Cuando eso se hace, entonces, y se va multiplicando, porque cada hogar cristiano lo hace, eso, hermanos, será una contribución enorme al problema de la violencia. Y recuerde siempre que no es con la fuerza como se vence a la fuerza. El Señor Jesús fue alguien que padeció mucha fuerza, pero Jesús nunca respondió con fuerza. Él respondió siempre con el perdón. Él respondió siempre desde el punto de la dignidad de la persona, como cuando Él dijo: el que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso es lo contrario de lo que se ha aplicado en los últimos años, de lo que se está aplicando ahora, de lo que se está solicitando ahora. Lo que se está solicitando es que si nos golpean en la mejilla derecha, entonces denme un cañón para yo responderle a él. Esa es la lógica que se está utilizando ahora. Pero ante ella, la iglesia lo que debe hacer es reaccionar como Jesús reaccionó. Y Él reaccionó diciendo: Padre, perdónalos a estos porque no saben lo que hacen. Aunque lo estaban violentando a Él, e incluso le violentaron el derecho a la vida, pero Él perdonó. Y eso no significa ser flojo con el delincuente, sino que era la manera como esas personas llegarían a una conversión. ¿Se recuerda qué dijo el centurión romano encargado de ejecutar la pena de muerte contra Jesús? Cuando él vio la actitud de perdón, de humildad, de reconciliación del Señor, y lo vio morir, ¿qué dijo él? Él dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mostró que había visto en Jesús una actitud diferente, y eso lo movió a un arrepentimiento, a una reflexión, que todo lo que él había ejecutado había sido incorrecto. Ese es el sentido de poner la otra mejilla, que hace reflexionar a la otra persona sobre el mal que está cometiendo. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, debemos recordar estas palabras, tomarlas como un modelo, implementarla en nuestra familia: el esposo con la esposa con su esposo, los padres con los hijos con los padres. Y entonces el hogar se convertirá en una escuela donde se fomenta una cultura de paz, ya no una cultura violenta como es la característica en nuestro país, sino que una cultura de perdón, de reconciliación, de diálogo, de acuerdos. Y cuando eso hagamos, será nuestra la bienaventuranza que Jesús pronunció cuando Él dijo: dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, los que luchan por la paz, y bendito sea usted de Dios, porque ha venido esta mañana y se está sumando a este esfuerzo para que podamos ser constructores de la paz. Vamos entonces a entrar, hermanos, en este periodo de oración. Les invito a ponerse de rodillas en el lugar donde se encuentran, y vamos a
iniciar esta oración